Va. Viva Perón, lo logramos, Amado. Las tecnologías, ¿Cómo estás? No es para nosotros. ¿Cómo estás? definitivamente. Bueno, Bien, muy bien, Natalia, muy feliz de poder estar compartiendo este espacio, este rato de reflexiones juntos. bueno, de acá estoy convencida que no solamente yo, sino todos los compañeros y las compañeras de la Corriente de Abogados 7 de Julio te agradecemos. Había furor por tu charla. Buah, Es la última charla preparatoria al furor. Es la última charla preparatoria al 7 de julio. Sabes, Amado, que el 7 de julio es el día del abogado y la abogada laboralista víctima del terrorismo de Estado. Esto fue por ley 27115, de autoría de Héctor Recalde, allá por el año 2014, si no me equivoco, conmemorando un poco lo que fue un poco y un todo, la noche de las corbatas, ¿no? Lo que sucedió entre el 6 y el 8 de julio de 1977 en Mar del Plata, donde en ese momento los abogados no eran tildados de mafiosos, pero sí cuando los secuestraron y torturaron el mismo brazo armado de la dictadura cívico-militar les hacía saber que era la ley, ¿no? Eso por relato de incluso personas que estuvieron detenidos con ellos. Entonces, para nosotros es una fecha muy importante, nos da nombre a la agrupación, pero sobre todo un sesgo político, ideológico y jurídico de lo que debe ser el derecho del trabajo. Y la verdad que antes de arrancar con la primera pregunta y marcar que esta situación, que para nosotros es una fecha muy emotiva, donde todos los años nos juntamos, la conmemoramos, reivindicamos los postulados del derecho del trabajo, lo que para nosotros tiene que ser un abogado y una abogada laboralista. Nos pasó en épocas del macrismo, donde éramos tildados de mafiosos, narcomenudeadores, nos han dicho de todos. Y la verdad que lo vemos siempre como operadores jurídicos o no, o laburantes que lo que hacen es defender un derecho humano fundamental. Y vemos, por supuesto, un paralelismo entre lo que sucedió entre el primer ciclo neoliberal de aquel entonces y lo que sucedió en el gobierno de Macri y un poco desde ciertos sectores lo que sucede ahora, ¿no? Con el tema del trabajo. Y vos que fuiste el ideario del nombre de esta charla, el trabajo en el neoliberalismo, me gustaría empezar preguntándote cómo, sobre todo cómo está ahora en el tapete el concepto de trabajo por oposición a planes sociales y demás. ¿Qué identidades ves vos entre aquellos ciclos neoliberales y el porqué del ataque al trabajo dependiente como trabajo protegido, como trabajo tutelado sí, protegido por la ley? bueno, qué temita. Claro, trabajo existió siempre, desde que el ser humano buscó cómo arreglárselas, ¿no? Que se paró en dos patas y empezó a ver cómo se las arregló. La cuestión es que en la historia de este trabajo, o en la historia del trabajo, hubo etapas muy distintas, porque también trabajaban los esclavos, no es que no trabajaban. Por eso cuando se dice el trabajo dignifica, la verdad que yo diría el trabajo con derechos dignifica. ¿Y qué vienen siendo los derechos laborales para un no abogado? Porque acá tengo la suerte de compartir con todas ustedes y todos ustedes y seguramente voy a decir cosas que tienen definiciones más precisas, ¿no? Y que sirven para la defensa de esos derechos. Pero en términos conceptuales, bueno, en un mundo de desiguales, donde la desigualdad, aún en etapas donde no es tan marcada como hoy, eh, está originada en cuestiones desde dónde naciste hasta qué posibilidades tuviste de adquirir conocimientos y habilidades, en qué medio social te insertás y te desarrollás, que es un tema también para hablar largo y tendido, ¿no? Este famoso tema de la igualdad de oportunidades, que yo diría que no existe, no hay ninguna chance de que exista la igualdad de oportunidades, como base para después analizar el famoso tema de la meritocracia. Entonces, la historia de la humanidad podría ser relatada también como la historia de los derechos.
y la historia de atemperar algunas de esas desigualdades. En particular, en el mundo del capitalismo, las y los trabajadores, claro, están sujetos a una tremenda desigualdad, porque el capital es concentrado y claro, tiene poder de negociación respecto a trabajadoras y trabajadores, que si se lo quisiera equiparar al derecho civil, como era en algún momento, bueno, están contratando dos personas, entonces es un contrato voluntario. Bueno, podríamos discutir cuán voluntario sería, ¿no? Alguien que no tiene capital y necesita de su esfuerzo para las cuestiones más básicas de él y de su familia, y el que negocia de la otra parte que tiene capital y de mínima puede esperar para elegir a quien quiera, ¿no? Y además, mientras espera puede comer, puede vestirse. Entonces ahí hay una cuestión que a veces se pierde de vista. Claro, está tan estigmatizado el tema de los derechos laborales que se pierde de vista la cuestión primigenia, la pregunta ingenua, diría Zaffaroni, que debemos hacernos para analizar cualquier tema. Bueno, entonces el derecho laboral viene a intentar subsanar alguna de esas desigualdades en las que se enfrentan trabajadores y quienes los contratan para trabajar en el mundo capitalista. Que, claro, estas personas, además, a medida que se acumula más capital y más tecnología, bueno, el trabajo va teniendo sustitutos más cercanos y no así el capital. Porque dicho sea de paso, creo que otro gran abuso semántico de esos que nos tiene acostumbrados el neoliberalismo es hablar de habilidades y conocimientos como capital humano. Para mí no tiene nada que ver las habilidades y los conocimientos que va adquiriendo una persona a lo largo de su vida con la cuestión del capital. Para empezar, no lo puede vender en el mismo momento que lo acumuló, de mínima. Podría poner otras conceptualizaciones, ¿no? El capital físico se va deteriorando con el uso, la famosa depreciación. El supuesto capital humano se deteriora con el desuso. Entonces ahí tenés otra cuestión en la cual no tiene nada que ver el capital y los conocimientos. ¿Se escucha? ¿Se escucha bien, Natalia? Sí. ¿Me escuchás ahí? Sí, a mí se me cortó un poquito, no sé si es mi señal o la tuya. Yo estoy ahí con wifi. Bueno, yo No, yo también. estoy bien, ahí está. Este tema de que es un abuso semántico hablar del capital humano, ¿no? Exacto. Es un O intento recursos humanos, ¿no? del sistema neoliberal para equiparar conceptualmente a aquellos que tienen todo con aquellos que no tienen nada, ¿no? Porque, entonces, bueno, yo creo que una sociedad capitalista sin derecho laboral potente es equiparable o peor que la esclavitud. Como una sociedad capitalista sin sindicatos fuertes es más cercana a la esclavitud. A eso apuntaba Amado porque yo te escuché en varias oportunidades defender dos tópicos muy importantes. Primero, el de financiamiento de lo que es el sistema de seguridad social a través de las famosas prácticas de reducción de contribuciones, que desde tu lugar de economista es sumamente valioso, economista, referente político, autor intelectual de las mayores reformas reparatorias en nuestro país. Esto en primer lugar, ¿no? Que la reducción de contribuciones no trae aparejado el mayor empleo. Y por otra parte, que un mundo más injusto es un mundo sin sindicatos. Esto que estás diciendo vos, ¿qué opinión te merece, más allá de lo afirmativo que ya estás marcando, el embate que hay, no solamente del sector conservador a las organizaciones gremiales, sino de cierto sector, digamos, progresista que ve en las organizaciones gremiales a veces hasta un obstáculo para la emancipación? Bueno, que se pierde de vista esta cuestión de la dicotomía capital-trabajo que hay en la sociedad, ¿no? Mirá, además,
hay cuestiones intrínsecas a la dinámica de esa relación. Por ejemplo, cuanto más desempleo hay, más ventajas puede obtener los dueños de capital sobre las y los trabajadores. Pero además se pierde de vista que una sociedad más igualitaria es una sociedad más sustentable, ¿cierto? Porque gran parte de los problemas de sobreacumulación del capitalismo y de falta de demanda agregada están generados por las desigualdades de ingresos. Y a partir de esas desigualdades de ingresos se producen la posibilidad de las burbujas especulativas en los mercados financieros. Cuando el capital no encuentra actividades en las cuales obtener rentabilidad y se empieza a acumular en el sistema financiero, bueno, se producen ajustes que uno, si pensara en términos capitalistas puros, diría, bueno, ese ajuste se va a producir con una devaluación de los activos financieros, ¿no es cierto? Va a haber una pérdida de capital. Pero resulta que en esta etapa el neoliberalismo no quiere un Estado chiquito, sino que quiere un Estado grande para defender sus intereses. Un Estado con regulaciones potentes a favor del capital. Entonces, lo hemos visto muy, muy claro en la crisis del 2008-2009, cuando empezaron a perder valor los activos financieros, fueron los estados los que salieron a rescatarlos. Y no hacía los ingresos de la población. Por eso entramos a la crisis 2008-2009 global, producto de las políticas que siguieron adelante los bancos, sobre todo eso que sucedió en Estados Unidos, de permitir que se unan los bancos de inversión con los bancos que atienden público. Entonces se confunde ahí adentro todo el funcionamiento y las distintas prácticas necesarias. Bueno, eso llevó a la generación de los activos tóxicos financieros, los futuros, los derivados, un casino montado sobre la vida de las personas. Ahora, cuando se produjo el descalce de la rentabilidad de esos activos, salieron a pedirle al Estado que los rescate. Y los estados de los países industrializados salieron a rescatarlo. Y hacer enormes emisiones monetarias, las cuales, viste, esa no le molestó a nadie, de los que hablan en los medios y a los economistas. Y entonces fueron no producir inflación. Es como el colesterol, parece. No producir inflación. Hay una emisión buena y una emisión mala. La que se lleva de eso se muere. Vos fijate haciendo el paralelismo con Argentina. No vemos a los grandes economistas quejarse de la emisión para pagar las LELIQs y los intereses de esa bola de nieve en el Banco Central. Sin embargo, cuando se habla de precios, solo te hablan de la emisión que provoca inflación. Entonces, bueno, esto pasó a escala global y me gustaría, perdóname que me quiero extender un segundo en esto, porque tiene que ver con los temas que quieras, Amador. Todos están para escucharte a vos. Que siempre vos hacés tanto énfasis en entender que el mundo en el que vivimos no salió ni del designio de Dios, ni de un desarrollo de la naturaleza, sino que son instituciones que van creando los hombres sobre la tierra y las mujeres. Entonces, vos fíjate lo que pasó. En el año 2001, Argentina entró en cesación de pagos y el Fondo Monetario tenía que desembolsar muy pocos, 2.000 millones de dólares, con los cuales Argentina hubiera solucionado esa situación. Y en esos momentos estaba muy en boga la teoría del riesgo moral, el moral hazard, de las universidades norteamericanas, donde decían, che, no le presten a los que deben, porque eso va a contagiar a todos y vamos a terminar en un mundo donde nadie paga. Bueno, se le aplicaron a Argentina. Argentina no pagó, nos quedamos sin país, ¿no? Porque hasta la llegada de Néstor Kirchner, Argentina había perdido la institución y la institucionalidad. Ahora, 7 años después, el mismo problema sucedió, pero en los bancos. Eran los bancos los que no podían devolver a sus depositantes los depósitos. Y, claro, uno se imaginaba, bueno, van a aplicar el riesgo moral. Vamos a ver quiebras de bancos a lo loco. Bueno, resulta que no. Fueron a las universidades, cerraron el cajón del riesgo moral, abrieron el de al lado y sacaron una teoría en las mismas universidades que se llamaba muy grande para caer, too big to fail.
Entonces, con esa excusa Todos con nombres académica, en inglés, ¿eh? claro. Con esa excusa Todas con académica, nombres en con esa inglés, digo, el reaseguro racionalidad, académico. claro, con esa racionalidad, con esa institucionalidad, eh, usaron decenas de miles de millones de dólares para salvar a los grandes bancos, a costa, como les gusta decir a ellos, de los contribuyentes, cuyo desempleo siguió alto y cuyos salarios no aumentaron. Sí, los gerentes de los bancos siguieron cobrando millones de dólares de premio esos años. Entonces, a mí me parece que el trabajo que hacen ustedes desde la corriente, que tratamos de llevar adelante algunos, es correr ese velo de lo técnico, de lo racional, porque la verdad que cualquier definición técnica esconde una ideología. En el caso nuestro no, la ponemos arriba de la mesa, pero en general Claro. las del saber convencional, universitario, esconden una ideología y esconden una visión de la distribución del ingreso y del rol de las y los trabajadores y el rol del capital. Ahí me perdí un poquito. Ahí te escucho. Sí, entonces que cuando se nos habla, bueno, no, esto es técnico o esto es racional, yo creo que la respuesta es que no hay una racionalidad. Hay muchas racionalidades que tienen un fundamento ideológico o precientífico. Podríamos hablar, cuando hablamos con estas personas y las escuchamos y su modelo cierra en el papel, bueno, es la racionalidad del capital. Pero también hay una racionalidad de las y los trabajadores y también una racionalidad del pueblo, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos que aceptar que hay una racionalidad que todos tenemos que sumirnos y someternos a esa racionalidad, porque también hay una racionalidad popular que debemos poner bien adelante cuando damos estas discusiones, me parece a mí humildemente. Sí, yo en base a esto que estabas diciendo, Amado, me parece muy importante porque en alguna oportunidad vos también lo dijiste en base a lo que sucede en la economía o incluso hablamos de la ciencia política, cuando se pretende vender a la ciencia como algo desprovisto de cualquier tipo de interés ideológico y parece que se pierde también la finalidad, es decir, la ciencia como un instrumento puesta al servicio de un determinado interés, ¿no? Si es el interés de las mayorías o es el interés de las minorías. Bueno, en estos casos, en el derecho del trabajo, lo que pasa es justamente que se intenta velar o tapar esta desigualdad estructural que existe entre el trabajador y el empleador. Por eso vuelven a calar relativamente profundo los discursos que postulan al trabajador como al empleador en un pie de igualdad, como si no existiese un sujeto que lo único que tiene para hacer es vender su propio pellejo, sobre todo en esta sociedad mundial de capital cada vez más concentrado, transnacionalizado, financiarizado, y cómo generan a través de sus usinas académicas estas nuevas teorías. Bueno, ahora pasa algo similar con el impacto de la tecnología. Nos quieren vender que este impacto de la tecnología también es objetivo. Y bien sabemos que este impacto de la tecnología puede ser o bien para acrecentar el margen de ganancia de este capital que intenta prescindir del factor humano, o para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida y laburo de los trabajadores. Entonces, ¿qué se te ocurre? ¿Qué agenda propositiva se te ocurre? Hubo hace un tiempo acá en Argentina, se trata de instalar la reducción de la jornada, vos sos uno de los principales defensores también. En Europa ya se está practicando, pero digo, además de la reducción de la jornada, ¿qué crees vos que a través de qué política pública también se puede hacer impactar la tecnología para el beneficio de los trabajadores? Mira, Natalia, primero, viste que vos decías, hay un grupo de seres humanos que solo tienen para vender su pellejo, dijiste, y otros que tienen su capital. Bueno, fíjate hasta dónde está llegando el disparate de esta discusión, que algún economista propuso en los medios de difusión que efectivamente se venda el pellejo, ¿no? Que se vendan los órganos si tenés necesidades. La verdad que, bueno, es tan, digamos, delirante que parece que es muy difícil argumentar, ¿no? Pero realmente es la deshumanización de todo e interpretar el cuerpo humano como un capital, ¿no? Hay otro problemita, que no tiene reposición ese capital. No es que vos vendés tu hígado y se va a generar un hígado
en el tiempo de tu vida para reemplazar el que tenías. Para seguir Bueno, pero estas desmitificando... ficciones, Sí. no digo que estas ficciones legales de que se supone que el trabajo no daña, o incluso postulados que aparecen de organismos internacionales, como en su momento fue la OIT hablando de trabajo decente, de alguna manera, para mí también velan esta situación de que el laburo daña y que por lo tanto es preciso, acá dice una compañera también, propone vender chicos y tal cual, o sea, todo como la libertad, identificada total y absolutamente con la libertad de mercado. Pero digo, ¿cómo aparecen a través de estas oficinas académicas o de organismos internacionales nuevos nombres para intentar velar esta situación? Hay un sujeto desigual, necesita de la asistencia del Estado, las modificaciones económicas que se dieron a lo largo incluso de las, no sé si decir evolución, modificación de modos de producción, siempre hubo una misma cuestión, ¿no? O es a favor del capital o es a favor de los trabajadores y trabajadoras. Y la verdad que este mecanismo de poner un poco de demostrar que hay desigualdad en esta sociedad de consumo, también lo vemos en el laburante como consumidor o en el derecho del consumidor, también pasa con la seguridad social, digo, es el derecho social en su integralidad. Así Y a es. veces veo que desde ciertos sectores económicos también se aplican estas categorías conceptuales que calaron muy profundo desde el Ay, capitalismo me cultural, vas de bueno, disparando pero un montón de temas, porque es muy, muy adelante, importante. eso quiero, eso quiero. No, por eso, el primero tiene que ver, creo yo, que toda legislación es una construcción social, una construcción humana. Bueno, y esa construcción social, creo que Sampay decía que, bueno, tenía que tener un correlato con la sociología, con todo lo que sucedía en la sociedad. Entonces, eh, las leyes laborales no tienen por qué ser invariantes en el tiempo. ¿Está bien? Tienen que acomodarse a la evolución de la sociedad. Entonces, es cierto que la incorporación de capital que va sucediendo en el tiempo, además, porque se incorpora capital a una tasa mucho más rápida que la tasa de depreciación, entonces aumenta el capital. Al mismo tiempo, aparecen nuevas tecnologías, o sea que hay saltos cualitativos y cuantitativos a la vez de incorporación de capital. Ahora, esto uno se imaginaría que tendría que servir al conjunto de la sociedad. Resulta que desde los 80 hoy, la productividad del trabajo más que se triplicó. Y no sucedió lo mismo con los salarios. Y además no sucedió lo mismo con los volúmenes de empleo. Entonces, cada vez hay un excedente mayor que se está llevando el capital. Y esta es la explicación de por qué están los niveles de desigualdad que están hoy vigentes en el mundo, donde se dice que un 1% de la población tiene más que la mitad que tiene menos ingresos. Para ponerlo en términos bien concretos, en Argentina, un país de 47 millones de habitantes, se genera una contribución desde la riqueza para paliar la pandemia, ¿y sabes a cuánta gente alcanza? 14.000. Eso te da un nivel una idea del nivel de concentración en la República Argentina, ¿no? Un país de 47 millones, solo 14.000 tienen altos ingresos. Y además de esos 14.000, algunos son parientes y otros son del mismo grupo económico. Pero ya 14.000 contra 47 millones te da una idea del nivel de concentración que hay en nuestro país. Ahora, vos prendés la tele, escuchás la radio y aparecen montones de señores muy serios, muy adultos, explicando que nuestra economía no puede funcionar porque los trabajadores tienen demasiados derechos. No lo dicen así, pero dicen las leyes laborales. Hay un tema de sensibilidad a los costos, ¿no? Ya lo dijo el expresidente de la Corte Suprema, que nuestra visión era muy poco sensible a los costos. Bueno, la de él es muy poco sensible a la vida. Y también el expresidente Macri hablaba de la cuestión laboral simplemente como un costo, que para él, evidentemente, las tarifas no eran un costo porque de esas no hablaba, sino que subían. O sea, había que bajar el costo laboral para que pueda subir el costo de mayores tasas de interés y de tarifas más caras. Pero aparece esta explicación de sentido común
que no es otra cosa que el sentido de la clase dominante permeando por todos los aparatos de Estado, explicándonos que el problema son los laburantes, las laburantes. ¿No es cierto? Que si no hubiera leyes laborales, si no hubiera derechos, esto sería una economía pujante y que funcionaría bárbaro. Si esto fuera así, antes de salir a la calle, uno podría imaginar que lo que está viendo en televisión te está dando la explicación de que vivimos en un país y en un mundo donde las trabajadoras y los trabajadores explotan a los capitalistas, ¿no? Porque si el problema son las leyes laborales, los derechos laborales, bueno, ahora resulta que salís a la calle y no convalida ese cuento, ¿no es cierto? Entonces, yo sí creo que Macri tiene razón, creo que es una profunda reforma laboral, la diferencia es que creo que en el sentido contrario. Necesitamos, para empezar, si la incorporación de capital cualitativa y cuantitativa es favorable a la vida humana, bueno, es necesario disminuir las horas de trabajo, porque si no se apropian muy poquitas personas del esfuerzo de toda la sociedad, que es acumular capital y que es generar nuevos conocimientos. Sobre todo los nuevos conocimientos están generados casi siempre por el Estado. Te diría, pasando 90% holgadamente. Son los estados, a través de distintos mecanismos, los que crean el famoso I+D, ¿no? Investigación y desarrollo. No son las empresas tecnológicas, son en los países como Estados Unidos, son los contratos generalmente de cuestiones militares. En Europa son agencias y la participación... porque esto se hace por teléfono, no se hace por la computadora. Muy bien, que quiera aportar. Está preguntando cómo se hace. ¿Qué tenés para decirnos, Mini Vudú? Acá León está preguntando por qué se hace por acá. Entonces ahí tenés una cuestión concreta. Yo creo que la reducción de horas es fundamental. Es fundamental. Yo te diría que a la tasa que ha crecido la productividad podría ser a la mitad. Pero bueno, es una discusión quizá tan fuerte va a ser como fue la jornada de 8 horas hace algo más de 100 años. Y vos sabés que en base a eso, así le damos participación a Leones. Por eso digo, veo muchas analogías entre las primeras conquistas laborales, que era cuando las inequidades producidas por ese capital que había crecido exponencialmente dieron resultados pavorosos, primeros en la salud, a mediados del siglo XIX en Europa, como en los primeros estudios, acá en Argentina con el famoso estudio principio del siglo XX de Vialet Macé, pero ahora impacta en algo similar con una integración, esta es mi lectura, ¿no? Valga la redundancia, más integral del sujeto, ¿no? Antes era visto desde la perspectiva solamente física o de la perspectiva psicofísica, incluso con lo que dice la Organización Mundial de la Salud y el efecto terrible que tuvo la pandemia o esta forma de vida alienada. Entonces, esta discusión es exactamente lo mismo que hace 120 o 130 años atrás. El sector del capital dice lo mismo. Yo recordaba cuando fue no porque haya estado, pero digo, de leerlo del libro de Héctor Recalde, un libro muy bueno que se llama se nota una mucho. Historia laboral jamás contada, que habla, está muy bueno porque del discurso del capital y de los laburantes de las primeras conquistas. Bueno, con el descanso dominical se hablaba de que ese día de descanso iba a tener como resultado la holgazanería y el alcoholismo por parte de los laburantes, ¿no? Y ahora se plantea algo parecido, desde otro lugar. Digo, ¿no? Esto como... no se va a poder subsistir la economía, no va a poder ser sostenible. Y la verdad que la distribución de la riqueza... Natalia, porque vos fijate que el radicalismo decían que la UH se iba a ir por la canaleta de los vicios, ¿te acordás? O sea que el lugar conceptual es el mismo, ¿no? Y era el radicalismo, imagínate el PRO. Y yo creo que otra medida que hay que proponer, me parece que hay, porque los aportes a la seguridad social, bueno, te vienen con el tema de que no se puede financiar porque no son sustentables los sistemas. Yo te diría primero que es confundir flujos con stocks, ¿no? Segundo,
que ¿quién dijo que la seguridad social la tienen que sustentar solo aportes y contribuciones? Eso es para un esquema claro. individual, pero los sistemas de seguridad social, desde mi punto de vista, tendrían que ser asistidos por otro tipo de ingresos. Y en Como por Argentina lo son, ejemplo, de hecho, por algunos impuestos. Y tercero, yo creo que hay que crear el impuesto al robot para que aporte a la seguridad social de los puestos de trabajo que no está permitiendo que se generen. Al robot en sentido amplio, no pensemos en el sí, robotín de los supersónicos. A todos aquellos procesos que involucran tecnologías que, entre comillas, ahorran mano de obra. Porque esta cuestión de ahorrar mano de obra, bueno, está haciendo mucho, mucho daño, ¿no? Entonces, eh, que sirva para que todas las familias, para que todos los seres humanos puedan trabajar menos horas y sostener ingresos y sostener una vida al final de su vida laboral. Porque si no, estamos dando vuelta a todo el análisis. Y creo que se ha hecho tan común dar vuelta a todo el análisis que también nos parece racional, ¿no? Hoy el mundo, la arquitectura financiera global, tiene en el centro al sistema financiero, alrededor de este al sistema productivo y alrededor de este la vida de las personas. Entonces, bueno, si pensás la sociedad así, es muy difícil que la sociedad pueda funcionar en forma armónica y en paz. Yo creo que hay que intentar volver a pensar las leyes justamente dando vuelta a esta situación. En el centro, las necesidades y deseos de los seres humanos, después el medio ambiente, después el sistema productivo y en una esfera más externa el sistema financiero. Pero bueno, llevamos 40 años donde hemos perdido de vista que se invirtió la lógica. Y entonces las leyes y las explicaciones son para defender el capital. Mira, en Argentina, el senador Bullrich explicaba que las personas tenían que aprender a vivir en la incertidumbre y se daba vuelta y decía que había que darle certezas a las empresas. Entonces, vos fíjate cómo está todo alterado. En el capitalismo, digamos, más duro, uno de los fundamentos de la ganancia empresarial es el riesgo. Ahora, estos liberales del siglo XXI pretenden la ganancia sin riesgo de las empresas y que todo el riesgo sea transferido a las personas. Y esa es la conceptualidad del sistema de FJPs. Que sea la vida después de la vida laboral esté sumergida a los avatares del riesgo de la bolsa. Cuando la jubilación es un seguro social, te tiene que dar certeza, no riesgo. Pero bueno, estas personas lo dicen seguramente porque lo creen algunos y otros porque su situación es muy cómoda en esta meritocracia de los herederos, ¿no? Y cuando decimos herederos uno piensa Macri. No, hay distinto nivel de herederos. También es heredero el que accede a una vida por encima del promedio de la sociedad, ¿cierto? claro. Y ahí ya no hay igualdad de oportunidades, no hay igualdad de nada. Sí, como dice el amigo Rinconet, tomó la precaución de nacer rico, Sí, ¿no? exactamente. Y, y, Sus y espermatozoides no ver fueron mucho ningún... más inteligentes que los de otros. Claro, por elegir el lugar donde, en esta No cosa kármica necesariamente es que uno... cierto que el fruto de esos espermatozoides sea más inteligente que los demás. Claro, pero sí tomó esa precaución. Así es. Vos hablabas recién de las AFJP y yo siempre creo que es posible hacer como una trilogía en qué es lo que ataca el capital en cada crisis, ¿no? Para seguir asegurando ese margen de ganancia. En primer lugar, bueno, siempre vuelven a plantear reformas laborales regresivas. Nos pasó con las famosas ART, ¿no? Un sistema siniestro que hoy en día pervive una de las leyes con más declaraciones de inconstitucionalidad, donde se incorpora un sujeto al contrato que teóricamente le tiene que decir no se incorpora al contrato, pero un sujeto que le viene a decir al empleador lo que está haciendo mal cuando es su propio cliente, entre otras cosas. Pasó con las AFJP, es decir, privatizarle la vida a las mayorías, al trabajador o a la trabajadora. No sé si se me escucha.
Sí, esta institucionalidad Ahí está, se neoliberal que vos cortó. venías, sí, que vos venías desarrollando esta institucionalidad neoliberal, que vos fijate, el pináculo de eso son las calificadoras de riesgo. Pequeñas empresas que toman decisiones más importantes que los presidentes todos los días y hunden a los países con los flujos de capitales. Pero lo mismo es lo que vos señalabas de la RT o de la CFJP. O sea, es una institucionalidad donde el sujeto a proteger es el capital y el sujeto a vulnerar es el Estado. Y esa es una malla Y, institucional que se ha venido desarrollando con mucha fortaleza. y yo te quería preguntar, Amado, porque viste que estuvo también muy en la picota estos últimos meses, incluso desde intelectuales de lo que podríamos decir nuestro propio espacio. De alguna forma siempre decimos o lo vemos como este capital se concentra cada vez más, se hace más fuerte, utiliza el Estado y todos sus dispositivos para poder no solamente crear subjetividad, sino asegurar sus propias ganancias. Y del otro lado de este sector intelectuales tenemos aquellos que no ven ya en el trabajador a la columna vertebral o al movimiento obrero de la columna vertebral, cuando lejos de ese capital de relajarse lo que hizo fue agudizarse. Entonces, nos empiezan a postular como nuevos sujetos políticos de liberación o al hombre sensible o al hombre de la mujer sensible, solidaria. Digo, no nos estamos metiendo en una encerrona consecuencia de la misma creación de subjetividad este capital y nos vamos a convertir en reformistas, entonces, de alguna forma, porque estamos perdiendo ese antagonismo que decís vos entre el capital y el trabajo. ¿Cómo lo ves esto? Es una opinión personal, digo. Tal cual lo empezás a delinear vos. Mirá, es un tema que se ha vuelto muy difícil de discutir porque, claro, hay decenas de millones de personas que han perdido puestos de trabajo y ha habido un esquema de organización popular que lo ha visibilizado, ha llevado adelante esa voz e incluso en algunas etapas ha sido un aporte político importante. Ahora, la pregunta de fondo es si ese sistema necesario, indispensable en esta coyuntura, es un sistema a institucionalizar o si institucionalizarlo va a terminar siendo un soporte del neoliberalismo. Claro. Y dicho con mucho respeto y con mucho aprecio y valoración por muchas de las líderes y los líderes de ese sistema, pero sobre todo por aquellas personas que han recibido algún sistema de protección a partir de estos movimientos. Entonces, me parece que hay que hacer un esfuerzo por separar la emocionalidad de la racionalidad popular. No voy a decir de la racionalidad, como diría otros, de la racionalidad popular. Porque, en definitiva, uno podría decir que quizá el gran paradigma del peronismo es la movilidad social ascendente, haciendo una super simplificación, ¿no? El gran resultado, a partir de las herramientas, de la independencia económica, de la soberanía política, de la justicia social, de las leyes laborales, de las leyes jubilatorias, de la administración del comercio exterior, el resultado ha sido la movilidad social ascendente. A mí me da la sensación, y es un tema creo que abierto a debate, que la institucionalización de la llamada economía popular terminaría con la posibilidad de la movilidad social ascendente. Lejos de ello, estratificaría la sociedad en forma permanente. Y en este sentido, es el sueño del sistema neoliberal. Tener una voz legitimada, porque está legitimada, que le hace de muleta. Obviamente que no creo que lo haga intencionalmente, están siguiendo un planteo y una conceptualización. Bueno, permítanos a algunos tener la contraria o la complementaria, como quieras. Entonces yo creo
que es indispensable, son necesarios, pero yo no quiero economía popular, yo quiero una sola economía, donde entramos todas y todos, ¿no? Me parece que ahí hay un punto a conceptualizar y a trabajar, que seguramente si se conceptualiza y se complejiza, habrá muchos menos malos entendidos, pero también podrán surgir profundas diferencias en la forma de encarar este tema. Sí, claramente, y te lo preguntaba en base a la discusión actual en función bueno, el trabajo, que parece que lo ponen como oposición o como un antagónico al territorio en la asistencia a través de políticas públicas sociales. Creo que por eso partí lo que para mí es del principio, ¿no? Si se agudizaron las causas y las circunstancias que generaron la protección del trabajo dependiente y que hicieron que en el Estado, sobre todo en el primer peronismo, en el segundo peronismo también, digo, fuera al territorio a resolver los conflictos laborales, a asistirlo, a protegerlo, a jerarquizarlo, a constitucionalizarlo, que nos hace pensar que esos modos tienen que modificarse, ¿no? De hecho, creo que toda la construcción que se hizo desde tanto las usinas académicas como la narrativa neoliberal va en base a eso. Por eso vos decís la voz legitimada. Yo creo que tiene que ver con una línea de sucesión, ¿no? Desde ya que el Estado tiene que estar presente a través de determinados planes, sucedió, pasó con el plan Trabajar. De hecho, bueno, hoy finalizaba la protección por la duplicación en el caso de los despidos sin causa. Digo, Néstor Kirchner en su momento hizo caso omiso a las recetas de los ortodoxos para respecto de lo que era el poder adquisitivo del salario, y fue subiendo el salario a través de decretos y subió las paritarias a través de ese impulso inicial por parte del Estado. Digo, trazar esa diferencia que no son antagónicos, sino que tienen que ver con una línea de sucesión. Bueno, primero el Estado asiste, pero después generar las políticas necesarias que vuelvan a poner al trabajador en el eje y en el centro de protección. Pero bueno, si utilizamos esas categorías financieras o productivas, en ese anillo que vos mencionabas, ¿no? De una manera tímida o tibia, bueno, desde ya que nunca frente a estos intereses concentrados vamos a poder volver a poner el trabajo en su lugar. Totalmente, totalmente de acuerdo. Y me parece que es un debate que es muy sano que se dé. Yo creo que ha habido demasiadas voces que han reaccionado demasiado ríspido, demasiado enojado en vez de discutir la conceptualidad. Y creo que el verdadero debate sobre el futuro de Argentina se da dentro del frente de todos. Por eso no hay que tenerle miedo. Lo otro es delirante. Un día te dicen dolarizar, otro día vender órganos, y al otro día vamos a vender las Malvinas para pagar la deuda. Entre el frente de todos y la oposición es delirante la propuesta. Pero dentro del frente de todos creo que hay discusiones que vale la pena conceptualizar. Y dejar de personalizarlas. Aunque siempre es importante quién encarna y con qué argumentos se encarna la discusión, ¿no? Sí, porque en esto de la despolitización también hay como una subjetivación, ¿no? Se señala a las personas y no los intereses objetivos. Y los intereses objetivos son los que, sin perjuicio de cómo se llame el partido o el frente, hace que encarne los ideales de la justicia social. Digo, yo a veces veo, Cristina hablaba del Estado bobo, pero digo, un cierto raquitismo, porque normas tenemos de sobra, más allá de que nos sacaron la Constitución del 49, en el artículo 14 bis quedaron los postulados, digamos, más importantes, pero también en tratados internacionales. Los romanos decían que los pueblos que necesitan más normas son los más ignorantes. Digo, tenemos una ley de contrato de trabajo de vanguardia, su creador fue uno de los desaparecidos, torturados y asesinados en la noche de las corbatas. Digo, me parece que no es una cuestión de fanatismo, de que acá somos la mayoría es abogados y abogadas laboralistas, sino que la verdad que creemos que es una pata central, volver a poner a la persona que labura en el centro de las políticas públicas del Estado y en el centro también del sujeto como emancipación, ¿no? Desde ya politizado. Pero bueno, esta breve reflexión, Amado, para saludarte y si querés hacer una pequeña conclusión, porque esta tecnología lo que nos hace es cortar a la hora
y yo no quiero que se corte mientras estás hablando. Invitarlos a todos antes de que nos despidamos y bueno, que cierre Amado, a que el próximo 7 de julio en APSE, Sindicato de Energía San José 224, igual están en las redes sociales, nos esperamos a partir de las 5 de la tarde a conmemorar ese día. Y bueno, Amado, agradecerte infinitamente, no solamente yo en nombre personal, sino fundamentalmente en nombre colectivo de todos los compañeros y compañeras de la Corriente 7 de Julio. Todo tuyo, el cierre, No, Natalia, maestro. mirá, me encantó poder tener este espacio para compartir algunas ideas, felicitarlos por lo que vienen haciendo en la corriente y, y además a veces se pierde de vista, ¿no? Porque se hablaba de la despolitización, pero hay grupos que sostienen la politización como es lo que están haciendo ustedes y eso creo que es un valor de toda la sociedad, que hay pocas y pocos que ponen el hombro y muchas y muchos que, que son los objetivos de esta mejora. Entonces, realmente felicitarlos y agradecerles mucho la posibilidad de compartir y también por sostener esta fecha del 7 de julio para darle visibilidad, esperar que me inviten otra vez y Sí, pero estás siempre invitado, Amado. que podamos hacer una vuelta de debate sobre estos ejes que planteamos juntos, Natalia, y que tengamos un ida y vuelta con las y los compañeros que están ahí escribiendo hermosos, hermosos mensajes y de eso se trata, ¿no? De poder mirarnos, abrazarnos y caminar juntas y juntos, porque también hay que dar las batallas que no se pueden ganar. Y eso nos va a Claro que demostrar que sí. todas se pueden ganar. Y vaya si lo sabés vos, Amado. Vaya que Así sí. es. Bueno, un beso enorme a todos y a todas y va a quedar guardado, ahora voy a pelearme con la tecnología, para que quede guardado aquí en las redes de la corriente. Dale. Gracias. Un abrazo a todos. A ver.